Buenas noches, les habla el profesor Kurt Nuering, más conocido como profesor Tourette, en relación a mi diploma de especialización de Economía de Mercado a la luz de Fe Católica, en esta cápsula número 6, hablando de lo permanente y lo opinable de la doctrina social de la Iglesia. Ahí hemos desarrollado una serie de cápsulas, distinguiendo en lo opinable y lo permanente en las encíclicas sociales de los pontífices, en el magisterio ordinario de los pontífices. Ahora me pueden preguntar, ¿dónde afirma esto el magisterio? Esta distinción y todo lo que he dicho anteriormente y en la primera serie que trataba de delimitando el problema. Tengo el primer documento, el primer pasaje de León XIII en su escrito Cum Multa de 1882. Dice el Papa León XIII, también hay que huir de la equivocada opinión de los que mezclan y cómo identifican la religión con un determinado partido político, hasta tal punto de tener poco menos que por disidentes del catolicismo a los que pertenecen a otro partido. ¿Por qué esto equivale a introducir erróneamente las divisiones políticas en el sagrado campo de la religión? Equivale a querer romper la concordia fraterna y abrir la puerta a una peligrosa multitud de inconvenientes, afirma León XIII en Cum Multa. Claramente condena que se adjudique la representación de la Iglesia para defender las opiniones de un solo partido, las propuestas de un solo partido, y abre las puertas a que haya varios partidos que representen a los católicos entre los laicos. Un siguiente documento también de León XIII en su Immortali Dei de 1885. Dice así el Papa León XIII, pero si se trata de cuestiones meramente políticas, acerca del mejor régimen político, de tal o cual forma de constitución política, está permitido en estos casos una honesta diversidad de opiniones. Ojo, está permitido una honesta diversidad de opiniones en cuanto a las formas de constitución política y en cuanto a las formas del régimen político. Muy bien claro. Otro documento del mismo Papa León XIII, Sapientiae Christianae de 1890, nos dice: la Iglesia, defensora de sus derechos y respetuosa de los derechos ajenos, juzga que no es competencia suya, la Iglesia, la declaración de la mejor forma de gobierno, ni el establecimiento de las instituciones rectoras de la vía política de los pueblos cristianos. Y sigue León XIII en ese documento: querer complicar a la Iglesia en querellas de política partidista o pretender tenerla como auxiliar para vencer a los adversarios políticos es una conducta que constituye un abuso muy grave de la religión. Y sigue León XIII dándonos con palo en O Milión de Solicitudes de 1891. Dice el Papa: en este orden especulativo de ideas, los católicos, como cualquier otro ciudadano, disfrutan de plena libertad para preferir una u otra forma de gobierno, precisamente porque ninguna de ellas se opone por sí misma a las exigencias de la sana razón o a los dogmas de la doctrina católica. Increíble la libertad que nos han dado los papas en términos políticos. Pío XII, en su documento Grazie de 1940, afirma lo siguiente, cito textualmente: entre los opuestos sistemas, vinculados a los tiempos y dependientes de estos, la Iglesia no puede ser llamada a declararse partidaria de una tendencia más que de otra. En el ámbito del valor universal de la ley divina, cuya autoridad tiene fuerza no solo para los individuos, sino también para los pueblos, hay amplio campo de libertad de movimiento para las más variadas formas de concepciones políticas, mientras que la práctica afirmación de un sistema político o de otro depende en amplia medida y a veces decisiva medida de circunstancias y de causas que, en sí mismas consideradas, son extrañas
al fin y a la actividad de la Iglesia. Es decir, todo lo que hemos estado desarrollando en las cápsulas previas tiene acaso fundamento. Y vayamos al Vaticano II, que en su escrito Gaudium et Spes de 1965 afirma textualmente: muchas veces sucederá que la propia concepción cristiana de la vida les inclinará a los laicos, en ciertos casos, a elegir una determinada solución, los obispos también. Pero podrá suceder, como sucede frecuentemente y con todo derecho, que otros fieles, otros obispos, guiados por una no menor sinceridad, juzguen del mismo asunto de distinta manera. En estos casos de soluciones divergentes, aún al margen de la intención de ambas partes, muchos tienden fácilmente a vincular su solución con el mensaje evangélico. Y ahí nos exhorta el Vaticano II: entiendan todos que en tales casos a nadie les está permitido reivindicar en exclusiva a favor de su parecer la autoridad de la Iglesia. Procuren siempre hacerse luz mutuamente, con un diálogo sincero, guardando la mutua caridad y la solicitud primordial pro el bien común. Palabras del escrito Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. Y por último, pero no finalmente menos importante, tenemos a San Juan Pablo II, que en sus centésimos annus de 1991 afirma textualmente lo siguiente: es superfluo subrayar que la consideración atenta del curso de los acontecimientos para discernir las nuevas exigencias de la evangelización forma parte del deber de los pastores. Sí, los pastores tienen deber de seguir la actualidad política, social, económica, ecológica, para discernir las nuevas exigencias de la evangelización. Ahora prosigue San Juan Pablo II. Tal examen, sin embargo, no pretende dar juicios definitivos. No pretende dar juicios definitivos, ya que de por sí no atañe al ámbito específico del magisterio. Muy claro, Juan Pablo II. Con esto damos por terminado la sexta cápsula de la serie Lo opinable y lo permanente en la doctrina social de la Iglesia. Buenas noches.